Hoy es el día del Señor, hermanos, reciban todos una cordial bienvenida a este servicio virtual que celebramos nuevamente para el Señor, exaltando su nombre y dándole toda la gloria a Él. Quiero invitarlos a que vayan en sus Biblias al Salmo 32 y me acompañen en esta lectura inicial para este servicio en el Salmo 32. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. Hemos leído la palabra de Dios y este maravilloso salmo escrito por David, después de haber experimentado esa terrible situación de haber pecado contra Dios. Él empieza este salmo diciendo, feliz, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y hoy estamos dichosos porque un día, en la misma condición de David, Dios nos llamó a salvación. Y tomó nuestro pecado y lo perdonó y nos dio su justicia perfecta. Iglesia, dice el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cantemos al Señor porque Él nos ha salvado de pura gracia. Pero no solo nos ha perdonado, sino que también ha depositado su justicia perfecta en nuestras vidas de tal forma que podemos, como dice este salmo, ser llamados los rectos de corazón. Cantemos con alegría al Señor. Les invito que nos dispongamos en nuestro corazón para alabar al Señor en este servicio. Y que le manifestemos ese gozo de saber que ya ahora somos personas redimidas, objetos de su gracia. Vamos a darle gracias a Dios en este momento por su obra de misericordia a favor de nosotros y que realmente nosotros podamos unirnos a las palabras de David, feliz y dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Padre, Señor, te damos gracias nuevamente porque hemos llegado a una nueva semana más. Estamos aquí, Señor, nuevamente reunidos de esta forma virtual para alabar y exaltar tu nombre, Señor, en este momento. Pero sobre todo, Señor, por medio de este salmo, tenemos la invitación de David de estar gozosos y alegres, Señor, porque tú has hecho una obra maravillosa de gracia en nosotros. Y que eso, Señor, debe ser el motivo principal por el cual nuestros corazones se unan en este momento para celebrar este culto, Señor, para ti. Para decirte gracias, Señor, por escogerme. Gracias, Señor, por poner tus ojos en mí y salvarme y darme el don y la dicha, Señor, del perdón. Gracias, Padre, por cambiar nuestra condición de ser personas condenadas, alejados, Señor, de tu presencia, a ser llamados ahora tus hijos. Y ahora, Señor, con esa alegría en nuestro corazón, permítenos alabar y exaltar tu nombre.
Pero antes también, Señor, queremos presentar delante de ti a nuestros hermanos que están en necesidad física también, Señor, para que muy a pesar de su situación física también puedan alabarte y exaltarte a ti, Señor, sabiendo que el principal problema de nuestra vida ya está solucionado cuando fuiste a la cruz del Calvario a morir por nosotros y nos diste la fe para creer en ti, Señor. Queremos recordar en este momento a nuestra hermana Nelly y pedir, Señor, que siga restableciendo la salud de ella, Señor, y impartas a su corazón pleno gozo, pero también esa medida de fe para vivir esta prueba. Oramos, Señor, por la salud de la hermana Isabelita también, Señor, para que tú prepares ese día en que ella va a tener esta cirugía, Señor. Y fortalezcas también su fe, Señor. Fortalece la vida de la hermana Blanca Lilia, que está allí bajo el cuidado de su esposo, Señor. Te pedimos por don Héctor, doña Clarita, Señor, para que tú seas fortaleciéndole, Señor, y especialmente en estos días, Señor, en que su yerno está batallando allá con su estado físico, Señor, en Canadá. Señor, una obra de misericordia en el corazón de Max, su yerno, Señor. Y haz tu voluntad perfecta, Señor, en él. Clamamos, Señor, para que tú pongas tu mano, Señor, poderosa en la vida de Max, Señor. Y guíe, Señor, todo este proceso de cirugía al cual él se sometió y su recuperación, pero sobre todo oramos para que traigas salvación y una medida de fe salvífica a su vida, Señor. Padre, ahora dedicamos a ti este culto, Señor, y oramos para que esto sea una ofrenda viva, que tú puedas recibir con agrado, Señor, que esta ofrenda, Señor, pueda subir al altar de gracia tuya en los cielos, Señor, y tú te agrades de este culto que esta iglesia, esta manada pequeña Palabra de Vida celebra en honor a ti, Señor. Gracias, Padre, por el perdón que nos has dado a cada uno de nosotros y que hoy podemos cantar con alegría. Como dice nuevamente el Salmo, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oh Señor, gracias por darnos un estatus nuevo delante de ti y vernos ahora como personas justas, Señor, no por nosotros, sino por la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo, Señor. Recibe estas alabanzas con gratitud de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Abran sus signarios, iglesia, en el himno número 171. ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré. Alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón.
Sí, Señor, es nuestro deseo de nuestro corazón que esta alabanza tú la recibas, Padre, como una expresión de nuestra gratitud a ti. Vamos a buscar en nuestros signarios el himno número 164. Oh, qué amor, qué inmenso amor. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí, por ti murió, por mí murió, dio sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Sí, iglesia, el amor de Dios por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados es la muestra más grande de amor. Acompáñenme para seguir alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y busquen en sus signarios el himno número 151. Cristo, nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Sí, Señor, qué inmenso honor tenemos nosotros como tu iglesia de haber experimentado, Señor, el gozo de tu perdón. Por eso, Señor, reconocemos, entonando este himno, que tu nombre es glorioso. Eres el creador omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor, Señor. Pero sobre todo, en estos momentos también estamos recordando que eres nuestro Señor y Salvador, que fuiste a la cruz a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Padre, trae a nuestro corazón, Señor, el recordar tu obra de gracia a favor nuestro, y que al recordar esta obra de gracia, Señor, podamos agradecerte, teniendo gozo en nuestro corazón, teniendo gratitud hacia ti, pero también en nuestra vida teniendo esa misma misericordia y esa misma gracia hacia otros. Señor, danos la capacidad de perdonar así como tú nos perdonaste. Danos la capacidad, Señor, de poner gracias, Señor, en aquellas relaciones donde no hay razones para hacerlo. Oh Señor, ayúdanos a recordar en este momento tu evangelio, las buenas nuevas de tu evangelio, Señor, que sin merecerlo, sin haber hecho ningún mérito para ser objeto de tu regalo maravilloso de la salvación y la vida eterna, tú nos los has dado, Señor. Pero también tomamos este momento para orar por aquellos que aún no te conocen y pedir, Señor, para que traigas a ellos también el don de la salvación y la vida eterna.
Te damos gracias, Señor, por las ofrendas que has traído a la iglesia. Gracias por tu fidelidad, Señor, y bendice la economía de cada hogar de esta iglesia, Señor. Y ahora también te pedimos que nos guíes. Habla a nuestros corazones por medio de la predicación de tu palabra, el estudio de tu palabra, Señor. Que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad espiritual que tenemos. Pero también, Señor, por estos medios del internet, permite que la proclamación de tu palabra traiga fe a aquellos que están en condenación. Y trae salvación, Señor, a los que escuchen tu palabra en este día, Señor. Bendice todos los cultos que se han celebrado en esta mañana, los que se celebran ahora en la tarde, Señor, los que se celebrarán en la noche, Padre, y que por medio de estos cultos tu nombre sea exaltado, glorificado, y tu palabra traiga también salvación a los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito, hermanos, a que vayamos al Evangelio de Marcos y estemos en el capítulo 2. Vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 12. Marcos capítulo 2 del 1 al 12. A manera de introducción, quiero hacer esta pregunta. De todos tus problemas, ¿cuál sería el problema más apremiante? O dicho de otra manera, imaginémonos que Dios te permitiera hoy solucionar uno de tus problemas. Y te diría, bueno, entre todos los problemas, escoge el que quieres que yo te solucione hoy. ¿Cuál escogerías? Bueno, siguiendo con el estudio del Evangelio de Marcos, que ya empezamos unos domingos atrás, el Señor Jesús ahora tiene un encuentro con un hombre que tenía un gran problema. Y espero que esta historia que estudiaremos hoy nos permita poner en una perspectiva correcta nuestros propios problemas. Vamos a leer estos versículos de Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Como esta historia es sobre la sanación de un paralítico, permítame visualizar lo que significaba ser un inválido en la época de Jesús. Ser paralítico en cualquier época de la historia es un gran problema. Pero es indudable que en los días de Jesús era una situación mucho más crítica que ahora. Este hombre no tenía la esperanza de que de alguna parte apareciera un especialista, un neurocirujano que le pudiese operar y permitirle darle un poco de movilidad a sus piernas.
Este hombre no contaba con analgésicos que calmaran su dolor en esos momentos en que el dolor venía a su cuerpo. Este hombre no contaba con un fisioterapeuta que le ayudara a fortalecer su masa muscular. No contaba con una silla de ruedas para ser transportado con más facilidad. Desde que este paralítico se despertaba, él no tenía otra cosa más que hacer que mirar al techo, a menos que alguien se compadeciera de él y lo cambiara de posición. Cada día, este hombre vivía la misma monotonía. Cada día, él vivía el mismo aislamiento, posiblemente tirado allí en el piso, sobre un tapete o en una cama muy sencilla, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, siempre teniendo que depender totalmente de otra persona para poder suplir cualquiera de sus necesidades, por más pequeña que ésta fuera. El problema de este hombre era más que evidente. Era un paralítico. Si él hubiese escuchado la pregunta que formulé hace unos momentos en la introducción de este sermón, él hubiese dicho: mi problema más urgente es que yo no puedo caminar y no existe la menor posibilidad de que algún día pueda hacerlo. Bueno, de repente aparece un hombre llamado Jesús. Comienza diciendo el versículo 1 que entró Jesús otra vez en Capernaum. Entonces de repente aparece Jesús en la misma ciudad donde vive el paralítico, Capernaum, haciendo milagros extraordinarios como vimos la semana pasada, cuando delante de él trajeron muchos enfermos, y especialmente estudiamos cuando con solo pronunciar su palabra de limpieza y sanidad contra el leproso quedó totalmente sano. Así que ante la llegada de Jesús, este hombre vislumbra una luz de esperanza, de poder caminar. Sobre todo porque este paralítico está ahora contando con un grupo de amigos fieles dispuestos para llevarlo a donde Jesús estaba. Y ellos ponen su plan en acción. Toman a este hombre y lo montan en una litera o en una camilla y lo llevan a la casa donde Jesús estaba. Es muy posible, Jesús viene quedándose en la casa de Pedro y es posible que esta sea la misma casa. Pero cuando ellos llegan allí se topan con una muralla humana. Dice que había mucha gente que ya no cabían. El versículo 2, ni aún a la puerta. Era tanto el tumulto que había un impedimento total para ellos. Pero estos amigos eran persistentes, muy persistentes. Esto es una característica de la verdadera fe. El que tiene esa verdadera fe cree y actúa como ellos. Estos amigos del paralítico solo mencionan que eran 4. No conocemos sus nombres. Pero ellos tenían la convicción de que Jesús podía sanar a su amigo. Así que tomaron la decisión de llegar a Jesús desde la única manera posible, por el techo. En la época de Jesús, las casas tenían una escalera para llegar al techo, ya que estos eran usados como terrazas. Ahora imaginemos esta escena. Dentro de la casa, el Señor Jesús, dice la palabra que está, este texto dice que Él está predicando el evangelio del reino, lo que era común en esta lectura que hemos tenido de Marcos. El Señor Jesús tenía una prioridad de comunicar el evangelio por medio de la predicación. Él está allí predicando la palabra y de pronto empieza a oírse un fuerte ruido en el techo. De pronto se forma una nube de polvo que cae encima de Jesús y de los que estaban allí cerca en la sala. Hasta que de pronto se abre un hueco grande y aparecen las caras de 4 hombres que están tratando de bajar a otro en una camilla. Si hubiésemos estado allí en esta casa escuchando a Jesús predicar y luego esta gran interrupción, hubiésemos criticado de una forma rápida la imprudencia
de estos hombres, de cómo se les ocurre hacer este ruido e interrumpir que estamos aquí escuchando al Señor Jesús predicar. Pero dice el texto que Jesús los vio como hombres que tenían mucha fe. Jesús no vio la imprudencia de ellos. Él no se quejó porque le interrumpieran este tiempo en que él estaba predicando. Dice el versículo 5 que él vio la fe de ellos. Es importante aclarar que hoy día mucha gente habla de fe como si la fe en sí misma tuviera algún tipo de poder o fuera algo eficaz. Algunos expresan esta frase muy popular: la fe mueve montaña. No importa cuál sea tu problema, lo importante es que tengas fe. ¿Pero fe en qué? No, no, la fe sola, la fe ciega, la fe generalizada en algo, no sirve de nada. Lo importante es que tú tengas fe en el objeto correcto. Lo que marcó la diferencia en esta historia fue lo que ellos realmente tenían en su corazón. Ellos depositaron la fe en la persona correcta y llevaron al paralítico a la persona correcta, lo llevaron a Jesús. Y eso sí es lo importante. No que tengas fe, sino que tu fe esté depositada en la persona correcta. Volvamos a la escena ahora. Todos están expectantes, esperando lo que Jesús va a hacer. Pero en vez de que Jesús hiciera lo que todos esperaban que él hiciera, el Señor se dirige a este paralítico y le dice allí en el versículo 5, tus pecados te son perdonados. Si miran en Mateo capítulo 9, versículo 2, el texto paralelo de esta narrativa, el Señor Jesús allí en Mateo dice, ánimo, tus pecados te son perdonados. Y esta expresión de ten ánimo, tus pecados te son perdonados, es una frase que en griego significa alégrate, ponte gozoso, tus pecados te son perdonados. Él aún no podía caminar, pero Jesús le dice que él tiene toda la razón del mundo para estar alegre porque él ha recibido el más grande beneficio que un ser humano pueda recibir, el perdón de todos sus pecados. Para todos los presentes que están allí en la casa escuchando la predicación de Jesús y luego viendo esta escena que se presenta, era evidente que la mayor necesidad de este hombre era poder caminar. Pero el diagnóstico de Jesús era diferente. El Señor sabía que el problema más urgente que esta persona tenía no era su parálisis física. Su mayor problema era su pecado. Pero bueno, pensemos un momento en este paralítico. Realmente él no tenía ninguna capacidad para hacer actos pecaminosos, mentir, robar, adulterar. Él no podía moverse, pero sí podía pecar. Porque el pecado es un problema del corazón. Y eso, según Jesús, es el problema más urgente que todos tenemos. Este hombre seguro pensaba, si yo pudiera caminar, sería el hombre más feliz del mundo. Si yo pudiera levantarme de esta cama y trabajar y valerme por mí mismo, yo sería el hombre más dichoso del mundo. Pero Jesús veía a este hombre de otra manera. Para Jesús, sanar a este paralítico sería dejar a este hombre en una terrible condición. Él no habría resuelto su mayor problema. Y tristemente, esa es la ilusión en la que viven la mayoría de las personas. Hoy día la mayoría de gente solo vive diciendo, ay, si tan solo tal cosa yo tuviera, yo sería feliz. Si tan solo, si tan solo. Bueno, sea cual sea lo que se coloque en esa lista de si tan solo, quiero decirte que estás equivocado, porque nada de este lado de la eternidad, fuera de Jesús, te podrá hacer feliz. Jesús no le dio a este hombre lo que él quería. Jesús le dio a este hombre lo que él necesitaba.
Lo que este paralítico necesitaba de manera más urgente era que sus pecados fueran perdonados. Y eso fue lo que Jesús hizo. Apreciado oyente, yo no sé cuál es tu mayor anhelo, pero si tu mayor anhelo es algo que no es Jesucristo, que no es el perdón de tus pecados, ese perdón que solamente Él puede darte, yo quiero decirte que tú estás cometiendo el más terrible y destructivo de todos los pecados, el cual es la idolatría. Si tú estás buscando propósito y significado para tu vida en el lugar equivocado, estás cometiendo el pecado de idolatría. Y ese es el gran problema de los seres humanos. Los seres humanos hoy día van en búsqueda de la belleza, de la popularidad, del dinero, de la diversión. Y al final siempre terminan frustrados, porque su mayor necesidad sigue allí. Así que lo primero que podemos resaltar o aprender de este pasaje es que según Jesús, ninguna necesidad humana es más urgente que el perdón de los pecados. Porque algún día, todos los seres humanos tendrán que presentarse ante el tribunal de Dios y rendir cuenta cada uno por su vida. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios conoce lo más íntimo de cada una de las vidas que están en este planeta Tierra. Así que en medio de este panorama aterrador, este pasaje contiene una increíble noticia. Y es que ese mismo Dios, ante el cual hemos pecado, decidió resolver él mismo el problema, pero a costa de un gran sacrificio. El versículo 6 y 8 dice, y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús tiene el poder para escuchar nuestro diálogo interior. Así fue que ellos tenían allí en sus pensamientos internos este pensamiento sobre Jesús y Él les escuchó. Así que miremos el proceso de razonamiento de estos líderes religiosos, que era un proceso de razonamiento realmente correcto, excepto por una cosa. Mire, ellos estaban pensando y razonaban en su interior de esta manera. Jesús está afirmando tener poder para perdonar pecados, y eso es correcto. Entonces Jesús está diciendo que Él es Dios, porque solo Dios es el que puede perdonar pecados, y eso es correcto. ¿Cuál es la conclusión entonces que se saca de este razonamiento? Que Jesús está afirmando que Él es Dios, que eso es correcto nuevamente. Pero estos líderes religiosos no pudieron aceptar que Jesús afirmaba ser Dios. Y lanzan una acusación contra Él. Dice el versículo 7 que dijeron blasfemias, dice. Bueno, y ciertamente si Jesús simplemente hubiese sido un hombre común y corriente, lo que ha dicho allí en este escenario realmente sería una blasfemia. Y es por esto que esto llevó a Jesús a hacer esta otra pregunta tan enigmática que vemos en el versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Esta pregunta no es tan sencilla. Alguien de los que estaba allí presentes y cualquiera de los que está escuchando este mensaje puede responder y decir, bueno, lo más fácil sería decir tus pecados te son perdonados, ya que esto no tiene una forma
tan rápida de confirmarse. No hay forma de ir al cielo rápido y mirar allá si en la justicia celestial inmediatamente se borraron los pecados de este hombre. Cualquiera puede decir, yo te perdono tus pecados. Hoy día, muchas religiones con sus líderes afirman tener esta potestad de decir, te perdono tus pecados. Realmente, la conclusión de esto, de ellos, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque esto no era algo fácil de confirmar. Pero creo que Jesús estaba llevando a los que estaban allí presentes a otra conclusión. Ya Jesús les había demostrado tener poder sobre las enfermedades. Los domingos pasados vimos cómo Él sanó a muchos y esto trajo la admiración de ellos. Tanto así que donde Jesús estaba, allí llevaban los enfermos y los endemoniados. Y el domingo pasado vimos cómo Él sanó a un leproso con solo decirle, quiero que sea sano. Pero Él quiere mostrar otra cosa aquí. Para Jesús era fácil. Lo más fácil que había allí para Él era sanar al paralítico. Era más fácil sanarlo de su invalidez que perdonarlo de sus pecados. Porque, iglesia, el perdón de los pecados le iba a costar a Jesús mucho sufrimiento en la cruz del Calvario. Acompáñenme y nos adelantamos un momento al capítulo 8 de Marcos. Y lean conmigo, por favor, el versículo 31. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús dice allí que le era necesario ir a la cruz, padecer todo el castigo que Él padeció y morir para que Dios pudiese perdonar a todos los pecadores. En la justicia perfecta de Dios, alguien tenía que pagar. Sin este procedimiento y castigo al cual Jesús se sometió, no puede haber perdón de pecados. Es por eso, iglesia, que era más fácil para Jesús decirle al paralítico, levántate y anda, que decirle, tus pecados te son perdonados. La sanidad del paralítico no era más que la evidencia de que Jesús tenía la autoridad para conceder algo más grandioso que la sanidad física. Miremos el versículo 10 al 12, volvamos a Marcos capítulo 2. Dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, 2 cosas ocurrieron allí simultáneamente. El paralítico fue sanado de forma inmediata. Él no necesitó un proceso de terapias para que sus músculos volvieran a reaccionar. Fue de forma inmediata. Dice que él tomó su camilla y salió caminando, produciendo un asombro en los que allí estaban presentes. Pero eso no fue lo más importante, ni lo más extraordinario que allí pasó. Lo más importante que allí ocurrió fue el perdón de los pecados de este hombre inválido. Como leímos en la lectura inicial de este culto en el Salmo 32, David dice, bienaventurado, dichoso, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este hombre recibió un extraordinario beneficio físico, pero ese beneficio físico fue temporal. Pero el perdón de sus pecados fue lo más grandioso que él recibió, porque el perdón de sus pecados le garantizaba a este hombre estar en la presencia de Dios por la eternidad. Este paralítico no había hecho nada importante en su vida que pudiese haber sido impactante para Dios.
ni para la sociedad donde él estaba. Él estaba allí sin poderse mover, dependiendo de la ayuda de todos. Pero de pura gracia Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Por medio de la fe en Jesús, el Dios del cielo perdona nuestros pecados y pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué verdad tan maravillosa. Así como Jesús perdonó a este paralítico ese día, en este momento Él puede ahora perdonarte a ti. Su poder sigue intacto. Ven a Él, confiesa tus pecados y cree en Él. Su palabra dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dios te bendiga. Gocémonos, iglesia, porque nuestros pecados han sido perdonados. Vamos a terminar alabando al Señor y busca allí en el himnario el himno número 42. Reina Dios. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias del Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él, cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Redención Él obró. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios venció la tumba con poder y gloria real. Resucitó Jesús, hoy a la diestra de su Padre Él está. Gloria a Dios, vive hoy. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Amén. Reina Dios, que Él siga reinando en nuestros corazones cada día, que su gracia y su paz estén siempre con nosotros. Dios te bendiga. Recibe un especial saludo de mi parte y virtualmente un abrazo. Dios les bendiga a todos.